Una disculpa por este inconveniente técnico. A ver, ahora sí platíquenos de qué se trata esta reforma. Claro, yo lo que comentaba era que en realidad no es una nacionalización del litio, sino más bien lo que le podríamos llamar una estatización. ¿Cuál es la diferencia? Que ya la Constitución reconoce que todo lo que esté debajo del suelo del territorio nacional, pues pertenece a los mexicanos, o sea, incluyendo el litio o lo que sea. Entonces, en realidad no era necesario hacerlo. Si la idea era un poco como decir, ahora el litio es de los mexicanos, pues en realidad ya lo era desde antes. Lo que sí logra esta reforma es darle exclusividad de explotación al gobierno. Es decir, no puede haber nadie más que el propio gobierno, el cual él sea capaz de poder extraer y comercializar el mineral o el producto pues del cual se trata en este caso, que es el litio. Esa sería, digamos, en esencia el corazón de la propuesta. Nadie más pues puede meterle mano y explotarlo, ¿verdad? Comercializarlo, venderlo, etcétera. Exploración, explotación y aprovechamiento para beneficio exclusivo del gobierno. Y ahí es donde surgen algunas de las inquietudes o las preguntas, doctor, y entre otras cosas es, ¿el Estado tiene capacidad de inversión e inclusive tecnológica como para hacer un buen aprovechamiento de este mineral? Bueno, pues la respuesta es muy fácil. Pues la respuesta es no. No hay Claro. un solo peso, no hay un solo peso destinado en el presupuesto para esa actividad. Y recordemos lo siguiente, o sea, uno puede creer que siempre es mejor que las cosas las administre el gobierno, o podemos creer que no es lo mejor, dependiendo, cada uno de nosotros tendrá distintas opiniones y experiencias, pero lo que sí es cierto es que ponerle un peso a una empresa del gobierno, cuyo objetivo sea la producción, la distribución, etcétera, de este material, pues es quitarle un peso a algo más, ¿verdad? O sea, eso es innegable, o sea, le vamos a mover un peso de algún lado, a algo se lo vamos a tener que quitar, no sé, a mantenimiento de carreteras, a escuelas, a algo se lo vamos a quitar, a seguridad. Por eso es tan criticable, pues, o sea, al día de hoy, en el presupuesto para el 2022, no hay un solo peso destinado para esa empresa mexicana del gobierno, que se supone que sería la encargada de explotar el litio en el país. Entonces, ¿qué significa? Pues que va a ser un sector que al menos durante este año va a estar muerto, porque pues los privados no le pueden meter dinero, y el gobierno no tiene ni un peso, pues no se va a mover nada ahí, pues. Claro, hay otros países como Bolivia donde también el litio está estatizado. ¿Tiene conocimiento? ¿Cuál es la experiencia que tenemos cuando se estatiza un mineral como este? Es que volvemos a lo mismo. En esencia, lo importante es que el producto, el mineral, el material, pues generen valor, o sea, generen un valor positivo a la sociedad. Puede ser a partir de una empresa privada que lo genera a partir, bueno, pues de los empleos que crea, de los impuestos que paga, de las retribuciones que le da el gobierno que produce. Eso es una manera de generar valor. Obviamente, pues como es un negocio, pues también tiene que ser rentable. En el caso de las empresas públicas, y en el caso de las empresas públicas de México, pues ya tenemos varios ejemplos y déjenme les digo, pierden dinero. El ejemplo, Petróleos Mexicanos, una empresa pública enorme, gigante, tiene la explotación del petróleo, comercialización, y adivinen qué, en lugar de generar valor a los mexicanos, pierde dinero. Otro ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, pierde dinero. Entonces, ahora creemos que ahora sí vamos a crear una empresa pública con los mismos vicios, porque no ha cambiado nada, de hecho ha empeorado, y ahora resulta que sí va a crear valor para los mexicanos. Eso es lo complicado de creer. Por lo menos, si un privado se mete a un sector, pues él es el que arriesga su dinero, y si le va bien, qué bueno, y si le va mal, pues él es el que lo padecerá y asumirá las consecuencias. Pero en este caso, una empresa pública financiada con impuestos, que repito, se le quitaron a algo más, o sea, de los dineros que pagamos nosotros, si queríamos que se fueran a pavimentación, a seguridad, a parques, a salud, pues no, se va a ir a esta empresa, y lo peor, pierde dinero. Pues en fin, o sea, no sé, Claro. empresas públicas
que son funcionales, existen ejemplos en el mundo, y empresas públicas que pierden dinero, hay muchos ejemplos también en el mundo, ¿no? Sí, tendríamos que mencionar, por ejemplo, el caso de Petrobras, ¿no? En el caso de Brasil, que es exitosa, pero sí, pues en las no exitosas tenemos ejemplos muy cercanos como Pemex o Comisión Federal de Electricidad. Doctor, desde una visión eminentemente romántica, que me parece que en muchas ocasiones el presidente, y lo digo con todo respeto, se maneja en ese nivel de romanticismo porque sí aspira en lo personal a algo diferente. Suena bien este tema de la estatización del litio. La gran pregunta es, y tal vez es reiterativa, si se tiene capacidad por una parte, y luego qué va a suceder con los particulares. Por ejemplo, en el caso de la empresa inglesa con capital chino que ya está operando en Sonora, que por cierto el presidente no hace mucho hacía referencia a la misma, y otras tantas que ya se encontraban en el país. Ahí de por sí ya también se nos va a venir un problema legal, ¿no? Sí, por supuesto. Es que volvemos a lo mismo. Esta reforma que se pasó, se pasó de manera apresurada, no se hicieron ni estudios, ni siquiera se le hizo pasar por el proceso normal que pasa este tipo de cambios constitucionales o cambios a las leyes. Simplemente se le dio fast track, es decir, se le dio un proceso rápido, pues de alguna manera pues como para salvar la cara de que el presidente pues no había perdido todo el domingo. Y ahí tienes el problema. No resuelve nada porque no responde muchas preguntas como las que tú planteas. Lo que sí es cierto es una cosa, nadie en su sano juicio va a meterle un peso a ese sector porque pues hay un montón de incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, se les va a indemnizar, se van a cancelar los contratos, cuánto dinero va a costar esa cancelación, que ojo, lo va a volver a pagar el gobierno mexicano. O sea, es perder en aras de una supuesta, pues no sé, una idea, algo que en general ni siquiera está demostrado que efectivamente, repito, termine generando valor a los mexicanos. Lo que queremos es que si metemos un peso a algo, pues ese peso termine generando un valor mayor a un peso. Y no hablo solamente en términos financieros, hablo en términos sociales. Cuando le metemos un peso a educación, sabemos que no va a salir un peso físico, pero estamos creando un valor en esos niños, en esas niñas, en esas generaciones, mucho mayor a un peso. Lo mismo cuando le metemos un peso a salud, lo mismo cuando le metemos un peso a seguridad. Estamos creando mayor valor. Pero cuando le metemos un peso a este tipo de proyectos, pues suenan bien, un poco lo dices tú romántico, pues sí, porque mientras no esté sustentado en un estudio completo, pues entonces son suposiciones, ideas y buenos deseos, y ahí tenemos pues atorado todo un sector que pudiera ser muy dinámico y que con este tipo de cosas pues lo estamos matando, ¿no? Claro. Bueno, pues le agradecemos mucho esta entrevista, doctor, porque sin duda pues nos explica en un lenguaje para cualquier tipo de persona esto que se aprobó el día de ayer con la reforma a la ley de minería. Muchísimas gracias, doctor. No, hombre, al contrario, un saludo a todos. Buenas tardes. Nosotros continuamos.